esta estrategia tiene el potencial de darte un 30% de retorno en 6 meses. Lo backtesteamos a lo largo de el 1 de mayo del 2025 y acabamos el viernes 21 de noviembre del 2025, hace como 1 o 2 semanas de subir este video aproximadamente. Ahora, sé que 30% en 6 meses suena muy loco. Yo sé, a mí al principio cuando empecé con esto me sonaba absurdo. Pero, especialmente para la gente que está con la mente que solamente se puede alcanzar un 7%, un 12, un 15 a lo mejor al año, que es tal vez lo que le dan a los multimillonarios, una tasa en un banco, primero te recomiendo que te eduques en lo que es la bolsa de valores de, de Estados Unidos y que aprendas lo que es el S&P 500. Eso es un instrumento muy bueno que traquea las 500 mejores empresas de Estados Unidos y el retorno que da de por sí creo que es de como un 10 o un 15% en promedio anualmente. Que obviamente yo estoy hablando de 30% de 6 meses, pero eso es un promedio también, al igual que el S&P. O sea, a la larga te va a dar eso en 6 meses. A la larga el S&P te da un 15%. Y sí, las 500 mejores empresas están dando un 15%, un 10%. Yo te estoy hablando de 30%, el doble en la mitad del tiempo. Como quiera suena muy loco, lo sé, pero también te recomiendo que investigues antes y veas instrumentos como el VOO y sigas más para adelante. Son simplemente ETF que traquean compañías. Luego vete a tickers específicos que como son Nvidia y Apple. Déjame enseñarte simplemente aquí en un chart, en un gráfico. Mira, Nvidia, por ejemplo, vámonos a la temporalidad semanal. Si tú no sabes mucho de gráficos, te recomiendo nuevamente que investigue bien eso primero. Pero simplemente para enseñarte, estamos en 2025. Vamos a ver los retornos de Nvidia tan solo al principio del 2025. Vamos a ver. Aquí es cuando empieza Nvidia este día. Tan solo acá, que no se ha movido mucho, ha tenido un 21% de retorno y hasta su pico tuvo un 42%. Y déjame enseñarte lo que fue para Nvidia el 2023, que fue una locura completa con Nvidia. Yo viví eso, ¿eh? Yo viví eso. Mira, acá te lo enseño. Vamos a empezar más o menos desde acá. No, acá. Ahí. Y subimos hasta el 2023, que se acaba el año. Fue hasta acá. Ahí. 250% de retorno en un solo año. O sea, mi estrategia no es nada comparado con lo que ha subido esta sola acción. Tú simplemente comprabas Nvidia y te ibas a la luna. Y de seguro tú has oído de hablar de eso. Porque de seguro, si tú eres mayor, o si alguno de tus sobrinos ha hablado de alguna RTX, eso es una gráfica de Nvidia. Y si no sabes, bueno, nuevamente te invito a que investigues. Pero ya vamos a seguir adelante con el video. Porque esto es ya para enseñarle a la gente que realmente sabe de trading y para irnos más a fondo con el tema. Porque yo simplemente quiero grabar esto para tenerlo así, como un documental de lo que yo estoy haciendo con mi existencia. Entonces, lo primero que necesitamos para la estrategia es un gap que no se haya llenado todavía durante el día. Y la probabilidad de llenar ese gap o ese nivel de retroceso del gap tiene que ser mayor o igual a un 70%. Porque esas probabilidades es lo que nos van a dar el edge. Yo de por sí estoy usando estadística para crear una estrategia, perdón, con estadística favorable. O sea, de por sí agarro la data favorable y la uso para crear la estrategia con la data favorable. Y me da a dar a mí una estrategia rentable a largo plazo. Entonces, si tú no sabes lo que es un gap, es la diferencia del precio entre la diferencia que hubo entre el cierre del precio de ayer y el open, el precio de apertura del día de hoy. Es decir, el precio ayer de, qué sé yo, la misma Nvidia, hablemos, agarró y cerró aquí abajo. Y cerró en un punto. Luego abrió acá arriba, en este punto. La diferencia que hay entre el precio del cierre y el precio de la apertura, eso es un gap y se identifica como un bloque así. Entonces, este gap tiene diferentes niveles de retroceso que pueden ser un 10%, el 50%, el 70%, etc. Yo lo marco de al 10 al 10%, 10, 20, 30, etcétera, etcétera. Y ese nivel de retroceso, ya que puede ser que el mismo gap no tenga alto porcentaje de llenado, ese gap puede ser que tenga un nivel de retroceso al que siempre llega. Es decir, digamos que el gap es de un 1.43%, por darte un ejemplo X. Se ha salido durante 2 años
ha salido ese gap 25 veces. De esas 25 veces ha llegado al 10% de retroceso, un 70% de las veces. O sea, un 17 veces. Eso, digamos que es más. No sé cuántos sean, pero digamos que entre el 70 y el 80% de las veces sería más o menos ese nivel de retroceso, asumiría yo. Entonces, eso quiere decir que el nivel de 10% de retroceso de ese gap es muy altamente probable de que lo toque. Eso es lo que queremos ver. Pues ya yo sé que mucha gente tal vez no sepa a lo que me refiero con el nivel de retroceso, pero yo sé que el gap fill mucha gente ya sí lo conoce. Aquí viene y llena el gap, el precio. Dejó un gap apertura, gap pendiente, perdón, y simplemente va a llenarlo. Ahora, quiero decir que el gap solamente es válido si es para el día de hoy. O sea, el gap de hoy no vale el gap de ayer, no vale el gap de la semana pasada, no vale el gap del mes, ni de esta misma semana, nada de eso. No, no, el día de hoy. Eso es lo que estamos usando, el gap del día de hoy. Eso es lo que nos interesa para esta estrategia en específico. Tiene que ser que o el gap en sí tenga mayor o igual a 70% chance de llenarse, o que el nivel de retroceso del gap, por ejemplo el 50, puede ser que el gap en sí tenga un 30% chance de que se llene completo, pero el nivel de 50% puede ser que sí tenga ese 70% chance de llenarse. Entonces, si tenemos un nivel de retroceso de un 10%, que es de 90% chance de tocar, el nivel de 20%, que es de 80% chance de tocar, y el nivel de 30%, que es de 70% chance de tocar, vamos a apuntar siempre al nivel del 30% de retroceso, no al del 10%, aunque sea mayor porcentaje, porque la estrategia pide lo que sea por encima del 70%, a eso tú te vas. Entonces, luego de que ya tenemos ese gap identificado, de que pasó el precio, ¿verdad? Abrió, no lo llenó en su transcurso, entonces ya vamos a pasar al siguiente paso, que es un imbalance o un ORB con alto porcentaje de single break. O sea, de que rompa a un solo lado. Single break es eso, yo lo voy a usar mucho aquí esta palabra, pero es que simplemente rompe un lado. Ahora déjame explicarte primero lo que es el imbalance o el ORB. Y nuevamente las probabilidades tienen que ser mayor o igual a 70% de que haga ese rompimiento a un solo lado. Vamos a explicar. Siempre tomamos el horario de marcado desde a partir de la hora de Nueva York. O sea, a las 9:30 Eastern Time. Entonces dan las 9:30 y esa es la apertura del mercado a las del día. O sea, a esta hora se abre el mercado, a esa hora que estamos marcando. Abre el mercado y el precio hace su movimiento, ¿verdad? Y llegaron las 10:30. Ahora son las 10:30 y ya pasó una hora de mercado en todo ese tiempo. Eso se conoce como el imbalance o el ORB, lo que sea, de una hora. Este bloque de aquí. Y eso tiende a definir el high del día y el low del día. Por ahora. Entonces, ese imbalance, digamos que tiene un size que es de un 0.43%, por ejemplo. Ese 0.43% lo que significa es que desde el low del día hasta el high del día hay una distancia de 0.43% en ese activo. Y hay data que demuestra, dependiendo del size, qué tan probable es de que si ese precio, de si ese activo tiene un imbalance de ese tamaño, vaya a romper a un solo lado. ¿Y a qué me refiero con romper un solo lado? Es decir, que rompa el low del día. Imagínate que ya pasó la media hora y ahora mismo el precio está aquí, en este punto. Si el precio viene y rompe el high del día, es casi improbable que venga y rompa el low del día. Si la data está en acuerdo, claro, si es mayor o igual a 70%, es casi improbable que venga después de romper el high del día y que venga y rompa el low del día. Y es lo mismo a la contraria. A la contraria, si rompe el low del día, es casi improbable que venga, vuelva y rompe high del día. Y eso es lo que se conoce como, en este ejemplo, un imbalance de una hora de 0.43%. Esa data yo la tengo directamente con una comunidad que tiene un bot llamado Gamma Society. Voy a dejar el link en la descripción si la quieren checar. Pero esa data es lo que se basa en esta estrategia. Se puede backtestear, claramente, tal vez yo haga un video backtesteándola para enseñarles, pero realmente no vale la pena backtestearla manualmente porque la data cambia día a día. O sea, imagínate, si tenemos esta data y me dice que hubieron
125 días en 2 años de que ese imbalance dio, y de esos 125 días rompió al alza 100 veces y no ha vuelto a romper, después de que rompe a un lado, no vuelve a romper el otro lado, puede ser que si hoy se da, esa data cambie. Y imagínate que esa data se da ahora mismo de un 75%, creo, no, si son 100 días, 125 días y se activan 100, creo que es de un 75%, pero si rompe el low y luego vuelve y rompe el high, o sea, haría un doble break, en este caso, un doble rompimiento, en ese caso, ya la data puede ser que no diga 75% para ese single break, puede ser que ahora diga 73%. E imagínate que vaya sucediendo varios días que haga double break, double break, double break. Entonces, la data que tú ya testeaste antes, que era de 75%, puede ser que ahora sea de 69% y tú no lo sepas y ya no califiquemos para la estrategia. Entonces, por eso siempre es bueno tener el bot para tú ir checando esa data cada rato. Pero ya fuera de eso, el punto es que luego de que identificamos nuestro imbalance que tenga alto porcentaje de single break, ya solamente nos toca ejecutar. Tenemos nuestro gap pendiente y tenemos un imbalance que, por cierto, yo trabajo con los tamaños desde 0% hasta el mayor a 2.5%. O sea, no importa el size, realmente lo que importa es el time frame para definir los porcentajes, que yo trabajo con 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 2 horas exclusivamente. Yo no me salgo de todos rangos de tiempo. Yo no agarro y miro, dije, déjame ver qué tal va la hora y media. O déjame ver cómo van estos 16 minutos. No, 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 no. 15 minutos, media hora, 1 hora y 2 horas. ¿Por qué? Porque hay que definir los parámetros y hay que hacer lo más objetivo posible para que sea lo más replicable posible. Entonces, luego de que ya tenemos nuestro gap identificado y nuestro imbalance identificado con altos porcentajes cada uno de la data, ahora vamos a ejecutar. Es lo único que toca. Ejecutar. Se lo voy a mostrar aquí para que lo entiendan. Ejecutar. La entrada va a ser directamente cuando se forme el imbalance. O sea, antes de que se forme el imbalance o el ORB, o sea, digamos 15 minutos, ya tú tienes que tener esa data pre-guardada para tú saber si hay un alto porcentaje de que rompa un solo lado o no. Si hay un alto porcentaje de que rompa un lado, tú te vas a entrar inmediatamente. Para eso es que ya también me sirve tener el bot. Simplemente pongo la data y me la tira. Pero no se asusten con esto porque sé que puede pensar de que, ay no, tiene que ser un size de 0.43% exactamente. Y yo voy a tener que backtestear en la data de 0.11% y de 0.12%. No, no, no. Porque yo lo que hice fue, para ser más fácil, se hace bucket dentro del bot. O como ustedes quieran, si lo quieren hacer ustedes mismos, se hace bucket los size desde 0.01% a 0.19%, por ejemplo. Y va subiendo así en escala de 20%. O sea, el siguiente sería 0.20% a 0.39%. Y así sucesivamente. Y se van juntando, así tú no tienes que estar mirando el size específico porque puede cambiar bastante, puede hacer bastantes variaciones. Entonces, mejor simplemente tenerlo en una cubeta. Entonces, luego de que se forma ese imbalance y tú te entras, el stop loss, que es muy importante, por eso de hecho va de segundo de la entrada, obviamente. Sin entrada no hay stop loss. Ahora, sin stop loss no hay trade. Eso es una mierda. Así que ponga el stop loss para esta estrategia por lo menos, porque así es como funciona. El stop loss va a ir hacia el lado del rompimiento opuesto a la dirección del gap fill. Es decir, imagínate que el precio abre, ¿verdad? Y deja un gap aquí abajo. Eso es un gap up, porque el precio está por encima del gap. Entonces, el precio agarra y empieza a hacer su trayectoria del día. Y empieza a subir. Oh, espérate, no me baja. Ahí. Entonces, el precio empieza a subir. No ha llenado el gap. Y ese gap es de 0.19%, que mientras más chiquito es el gap, más chances hay de que llene el gap completo. Pero digamos que este tiene un size de 0.18%. Y que tiene 80% de chance de llenado. Súper excelente y no lo ha llenado todavía. Aún si el precio viene y llena hasta acá abajo y no toca el último punto de barrera de llenado, todavía cuenta para gap fill. El precio sube y hace su price action. Y ya aquí pasaron media hora, vamos a decir. Pasó media hora entre este time frame. Y sabemos que hay esto tiene un size de, digamos, 2.1%. Y es Tesla. Eso tiene
alto porcentaje de single break. Tesla, 2.1%. Ya se van llevando esa data ahí. Media hora, 2.1% en Tesla son alto porcentaje de hacer single break. O por lo menos por ahora, porque puede cambiar la data fácilmente. Entonces, si es alto porcentaje de single break, lo que estamos esperando es que si tenemos un gap que es de alto porcentaje de llenado, porque es de un 80%, el size es de 0.18, o sea que el chance es de 80%, digamos. Si tenemos ese gap pendiente, ¿qué es lo más lógico de esperarse? Que Tesla vaya a romper a la baja. Porque si rompe al alza y tiene 70% chances de single break, entonces tenemos data en conflicto. O sea, tenemos 30% chances de que venga y rompa el low, pero 80% de que venga y llene el gap. Entonces eso no tiene sentido alguno. Lo que queremos es irnos con la data a favor. Así que entramos directamente. Aquí ponemos nuestro stop en el high, el lado opuesto a la dirección del gap fill. ¿Me van entendiendo? O sea, ponemos el stop en el high, porque es el lado del rompimiento opuesto a nuestra dirección de gap fill, que es a la baja. Y apuntamos el exit, aquí es el take profit, directamente al gap fill o el gap fill, retroceso de nivel de gap fill, que tenga ese alto por ciento chance de ser llenado. En este caso, vamos a apuntar a que llene el gap completo. Y eso nos va a dar, en este ejemplo, creo que nos da como un 1 a 2, aproximadamente, un 1.8. Pero esa estrategia es eso. Y ya, es así de simple. Dos parámetros de data y la regla de entrada, stop y exit. Súper simple la estrategia y bastante buena, la verdad. O por lo menos dependiendo del activo en el que tú la escojas. Te voy a mencionarte un ejemplo aquí que tenemos en Apple, que este ejemplo fue el 10 de noviembre, o sea, hace 20 días sucedió este ejemplo y nos dio un 1 a 10 DR. Es un outlier, no te voy a mentir. Esto sí es un outlier, pero en Apple creo que se repitió 2 veces y tuvimos trades también de 1 a 5. Entonces, tampoco es fuera de lo normal completamente. Se puede esperar dentro de Apple específicamente a que tenga una consistencia de ese tipo de trades. Yo sí tuve outliers en otras más seguido y por eso esas no las toqué, pero déjame enseñarte ese trade específicamente dentro del gráfico para que tú lo veas. O para que ustedes lo vean. Míralo aquí, lo tengo marcado y de todo. Mira, voy a activar la data acá. Este indicador también lo tienen dentro del link en la descripción si se quieren entrar. Pero este era un de media hora el imbalance en este. Era un imbalance de media hora. Déjame confirmar que la data sea la correcta. No exacto. O sea, tenemos un imbalance en Apple de media hora. Y el size de ese imbalance, como pueden ver, es de un 1.77%. Y tenemos un gap up, como estaba explicando en el ejemplo, de un 0.16%. Ese 0.16%, especialmente en Apple, es muy alto porcentaje de que venga y llene ese gap. Los chances de que llene ese gap son altísimos. Y tenemos nuestro imbalance de 1.76%, que en Apple ese size de imbalance es muy alto. Media hora de mercado ya va 1.76%. Esos son altos porcentajes de que rompa a un solo lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar desde que se forma, ponemos nuestro stop en el high. Y esto es simplemente para demostración. Podemos hacer un video backtesteando. Bueno, ya yo tengo el Excel. ¿Qué video ni qué video? Tal vez ya hago un live enseñando las modificaciones de la estrategia para que vayan viendo después. Pero eso tienen que mostrar con mucho amor. Yo simplemente estoy documentando esto por ahora. El punto es, ponemos nuestro stop en el high, porque el high es la dirección opuesta hacia nuestro gap fill. Y simplemente apuntamos hasta que llene el gap completo. Dejamos que el trade corra, haga lo suyo a través del día. Y en este caso nos llenó muy rápido, pero sí me ha sucedido que el precio hace esto. Mira, y después llena. O puede ser que al final del día, que sean las 4 y ¿cómo es? Las 3 y 50 de la tarde. Y ahí es que el precio viene y llena completo. Eso puede pasar también. Entonces, simplemente tener paciencia y confiar en la estrategia. No tradearla con opciones, porque no es dependiente del tiempo la estrategia. La estrategia es para holdearla el día entero. Si tú vas a holdear con opciones, tienes que saber lo que estás haciendo. Pero en este caso yo simplemente tradeo CFDs. Pero backtesteamos la estrategia y así es como un ejemplo visual para que vean cómo es que funciona la estrategia. Y que sí se puede dar. Oh, espérate, ahí liqueo un chin de datos que iba a enseñar en un momento, parece. Entonces, ese es el ejemplo.
Ahora, les recomiendo, señores, que no simplemente se lleven de lo que ustedes ven en el internet y de lo que ustedes ven aquí en este video. Obviamente yo les recomiendo que hagan su propio backtesting o que busquen sus bots, quieren entrar a la comunidad y ver los bots y ver que la data sí es real y que sí funciona, háganlo. O si no, déjenme saber a mí, yo puedo hacer un directo, porque quien me está grabando, dije 6 horas de contenido, dije yo backtesteando una vaina, me va a dar una sirimba a mí y a mi pobre computadora porque no tiene espacio para aguantar el archivo, así que tendría que ser un live. Pero hay un live y lo dejaré grabado para que ustedes lo vean de la data backtesteada. O sea, backtesten lo suyo, señores, siempre. Prueben de que su data funcione. E incluso un concepto más avanzado, yo recomendaría que hicieran forward test, que simplemente después de que tú backtesteas la data, tú utilizas $1 de riesgo en cada trade para probar que la data funciona en tiempo real también. Pero ya esos son temas aparte. Ahora vamos a enseñar los resultados. Ahora sí que lo quería enseñar, el Excel. Los resultados de la estrategia. Mírenlo aquí. Acá tenemos a Apple, tenemos a Nvidia, Google, Amazon, etcétera, etcétera. No voy a liquearlo todo todavía, espérense. Se me aguantan. Lo que descubrí en el backtest de esta estrategia es que solamente funciona en Apple. Y por eso pueden ver aquí que solamente dije que se activaba 27 días y era por Apple, porque Apple fue la única que realmente encontré rentable con esta estrategia. Tuvimos 29R, que es simplemente un 30% de retorno. O sea, ¿cómo funciona el R? El R funciona de que si yo tengo una estrategia y aquí, ¿verdad? Yo pongo el Position Tool de TradingView y eso me da a mí 10.8R. Si el trade se da, yo sumo el puntaje de la estrategia, yo le sumo 10.8R. Si la estrategia no se da y me saca stop, yo le quito menos un R a la estrategia. Y sumando eso me da a mí el promedio de retorno que va a tener la estrategia. Entonces, si yo tengo 29R, ¿cómo se lee eso? El promedio de retorno. Eso se lee a base de riesgo, que es una forma que me gusta bastante de calcular cuánto te puede dejar o quitar una estrategia en cuanto a retorno. Es mi forma preferida realmente de calcular porque te enseña a simplemente no esperar de que no, un win rate de 80%, ¿qué importa? El win rate puede ser 80%. Si el RR es de 0.2, tú no vas a ser rentable nunca. Entonces es lo importante, tú esperar, o sea, tú ver en el largo plazo el risk to reward, también jugar como una conjugación entre el win rate y el RR. Yo estoy aquí hablando mierda, así que simplemente vamos a enseñarle cómo funciona. Digamos que yo tengo 1500, no, ¿cómo es? $1000 para hacerme la vida más fácil. Digamos que yo tengo $1000, ¿verdad? Y yo decido meter $1000 en esta estrategia. ¿Qué significa eso? Digamos que tenemos 100 trades. O sea, yo voy a dividir 100 entre, o sea, 1000 entre 100. Porque yo tengo $1000 para meter de riesgo en esa estrategia completa. Y yo lo voy a hacer a lo largo de 100 trades. Eso significa que cada trade yo le voy a arriesgar $10. O sea, yo estoy dispuesto a perder en cada trade aproximadamente $10. Yo tomo un trade y yo voy a meterme con un size que me permita a mí arriesgar $10 hasta mi stop loss. Yo tengo que arriesgar mucho menos. Para eso los CFDs en los stock funcionan. Pero, whatever. En cada trade yo voy a estar dispuesto a perder $10. Lo que me enseña a mí que si yo tengo 30R en una estrategia, que mis $1000 de riesgo a lo largo de 100 trades se van a convertir en el 29% de eso. O sea, 30R, el 30% de eso. Tengo 30R, $1000 se va a convertir en el 30% de eso. O sea, eso se calcula multiplicando 0.3, porque es el 30% por 1000. Y eso te va a dar a ti $300. O sea que a lo largo de 100 trades, tú vas a tener $300 en tu bolsillo. En este caso son 29. O sea que tú vas a tener $290 con $1000 de riesgo a lo largo de 100 trades. A lo largo de 30 trades o 28 trades que tenemos, aproximadamente con $100. No estoy, vamos a calcularlo ahora mismo. Ustedes no pueden ver mi pantalla, pero déjame calcularlo rápidamente. Digamos que tenemos $1000 a lo largo de... Oh, tenemos $1000 a lo largo de 29
de 29 trades, exacto, tú esperarías $290, pero a lo largo de 29 trades o de 28 trades que tenemos acá, 27. A lo largo de 27 trades, si tú arriesgas $1,000 entre esos 27 trades, tú vas a tener $290 extra al final. O sea, tú vas a tener $1,290. Que significaría que para 27 trades, tú tendrías que poner en cada trade $37 en cada uno de esos trades para que te dé ese promedio del que yo estoy hablando. O sea, si es para tú tener, si tú quieres arriesgar $1,000 en 27 trades, claro, si yo sigo backtesteando esta data y yo llego a los 100 trades al fondo, porque la backtesté hasta atrás 6 meses, yo voy a aumentar el size del backtesting también. Lo voy a backtestear para 1 año y para 2 años eventualmente. Pero si yo lo aumento y me dan 80 trades y yo tengo 70 R, eso es buenísimo y significa que a lo largo de 80 trades yo voy a tener un 70% de retorno, lo cual es una locura. Eso sí que es una locura, ¿eh? Pero una locura, locura. Ahora también pueden ser que sea a lo largo de 2 años, o sea que también medio promedio eso. Pero eso es simplemente la estrategia que mostró rentable. Con todos los parámetros que yo expliqué, la estrategia solamente se mostró rentable fue con Apple. Yo la backtesté en Apple, en Nvidia, en Google, en Amazon, en Meta, en Tesla y en Microsoft. Y todas me mostraron pérdidas, break-evens, o sea, que no realmente hubo una ganancia ni un retorno significante porque se perdería entre los fees, que el error humano te quitaría ese retorno realmente, o que hubieron... Ah, no, sí, pérdidas. Estoy hablando de mierda. O sea, hubieron pocas ganancias. Ah, no, sí. Yo mismo me estoy confundiendo. El punto es, hubieron pérdidas, break-evens o outliers. ¿Qué son outliers? Es básicamente que la data es apoyada por un punto en el que me dio un retorno demasiado loco para todo lo que yo he estado teniendo. Imagínate Nvidia. Yo he estado teniendo hasta ahora mismo menos un R, menos un R. Cuando gano y tengo 3 R aquí, tengo 1 de R aquí, tengo 2 de R acá. Y de repente viene un trade y me da 8 de R. Eso es un outlier, porque no es común en la data. No es normal que de repente después de todo esto te tiene un 8 de R. Eso no es normal. Entonces esta data es apoyada. Aparte de que la ganancia fue muy poca, que fueron 6 R, yo quiero mínimo 20. Aparte de que fue muy poca, de que fueron 6, tuvimos un outlier que la apoyó. Y otro outlier más, de 10. Que en total, o sea, son 18 puntos a favor. Si tú le quitas 18 a esto, te va a dar negativo horriblemente. Ahora, si yo sigo backtesteando esto y me salen par más de 8 y 10, pues yo sé que la estrategia puede ser rentable, ¿verdad? A lo largo de todo esto, tal vez sí, pero va a ser muy poco rentable y tú estarías dependiendo, número uno, muy poco rentable y número dos, tú estarías dependiendo bastante de los outliers. Y eso es, bueno, tú quieres ganancias consistentes, que es lo que yo tuve con Apple. Mira, que sí, yo tuve un 9R, pero nuevamente yo tuve un 10R aquí, y yo tuve un 5R aquí, y yo tuve un 3R, yo tuve un 2R, 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 bastante 2R, y los outliers no fueron simplemente uno o dos, o sea, no fueron de que uno, fueron 1, 2, más el 5, que también que es casi un 6, son un poquito medio outlier, y solamente fueron 27 trades en comparación a Nvidia, que fueron ¿cuántos trades en Nvidia? Fueron 47 trades versus 27. O sea, la cantidad de outliers fueron la misma, incluso yo tuve un poquito más en Apple, lo que significa que los outliers en Apple pueden ser más consistentes que en Nvidia. Por lo tanto, este tipo de data tú puedes rely on, tú puedes depender de ella más de lo que tú puedes en Nvidia. Ups. De lo que tú puedes en Nvidia. Así que no te vale la pena tú irte con el trade de Nvidia. En Google lo mismo. Simplemente fueron break-even puros. Aquí solamente hubo un outlier de 13R. O sea, yo tuve un trade de 13R y yo terminé con break-even la estrategia. Igual, yo la voy a expandir y ustedes verán lo que voy a explicar ahora, pero básicamente no fue rentable con Google. Con Amazon, más de lo mismo. De hecho, aquí hubo un poquito más de consistencia. O sea, que puede ser que Amazon sí sea rentable a la larga. Habría que verlo como en 1 y 2 años. Pero por lo menos por ahora, el R es muy poco. Son 7 R. No vale la pena para nada para mí. Realmente. Aquí en Meta tuvo un 13R un poquito más decente. Pero tuvimos pérdidas muy seguidas de menos 1. O sea, las rachas de pérdidas fueron bastante seguidas. Nuevamente, no alcanzamos el mínimo de 20 R. Y solamente tuvimos un solo trade de 10R. Uno solo, que me apoyó básicamente, me carrió el trade entero, porque sin ese trade hubiesen sido 3 DR, o sea que no sirve de nada.
Y tenemos Tesla, que tenemos en pérdida directamente, y Microsoft, que también terminamos en pérdidas. O sea que nada de esto vale la pena. Solamente Apple salió ganadora y es Apple la que yo estoy tradeando. ¿Por qué backtesté 6 meses para mostrar esto y no un año, 2 años? Primero porque para ir enseñándolo poco a poco. Y número dos, porque yo me pregunté a mí mismo al principio, si yo fuese a tradear, si yo tuviese una data de un trade y me dice que a mí que los últimos 6 meses, incluso los últimos 3 meses, yo no he sido rentable con la estrategia, yo realmente la voy a tradear. ¿Hace sentido? Tradear una estrategia que no haya sido rentable, ni siquiera los 3 meses, imagínate, porque 3 meses es bastante. O sea, tú no deberías de tradear algo, en mi opinión, o deberías ser muy cauteloso de tradear algo que no sea rentable en los últimos 3 meses. Pero digamos que fueran 6. O sea, los 6 directamente que yo estoy backtesteando. Realmente vale la pena tú tradear algo que no te ha dado nada de retorno durante los últimos 6 meses. O sea, tú estás perdiendo ahí dinero. No hace sentido. Tú no vas a esperar 10 años a que tu estrategia decida por fin darte frutos. Mejor ponte a backtestear algo más y que sí te dé rentabilidad. Mejor. Entonces, de vuelta al tema. Bien, esos son los insights que tuve al backtestear esta estrategia. Y uno de ellos es que la razón muy probable por la que en Apple sí funcionó y en los otros no es porque Apple, dentro de su data general, tiene más porcentajes de hacer single breaks y de llenar los gaps. O sea, cuando yo hablo de que tenga por lo menos un 70% de gap fill, de que llene el gap o de que rompa un solo lado en el balance, Apple siempre tiene o 60 para abajo o 80 para arriba. No tiene un 70. O sea, es más probable que sucedan esos outcomes que yo estoy esperando porque me tira la data de 80% versus Nvidia que me la tira directamente de un 70, 73%. Apple me la tira de 80. O sea, que para mí eso es una idea de la cual Apple podría ser la que haya sido rentable y las otras no. Por lo tanto, de las cosas que quiero seguir backtesteando es de esto mismo, de que en vez de un 70%, yo ponga el criterio con un 80% en vez. Tal vez un 75%, pero es como una línea muy fina, o sea que yo realmente me preferiría testear un poco más 80%, pero si lo veo, tal vez vuelva y mira a ver 75%, pero es una razón por la cual yo noto que tal vez pueda incrementar la rentabilidad a través de todas las acciones, todos los tickers lo puede incrementar bastante bien. Me puede dar mejores oportunidades. Así que es una de las cosas que voy a backtestear, que voy a modificar dentro del backtesting para mostrarlo. Y la otra es que hubo mucha estopeada por el imbalance formarse cerca de un extremo. ¿Qué quiere decir esto? Miren el ejemplo de acá. Quiere decir que cuando el precio forma su imbalance, esto es meta en 15 minutos, meta tuvo una trayectoria en 15 minutos y dejó un ORB o imbalance de 15 minutos de un 1.48%. Que meta, si es en 15 minutos, hablando de 15 minutos solamente, 0.9% en adelante, tiene mayor o igual porcentaje de chance de hacer single break de 70%. Es mayor o igual a 70% en meta, los 15 minutos. 0.9% en adelante. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el precio de los 15 minutos lo único que hizo fue subir. Solamente subió y no tuvo retroceso. Entonces, al tú formarte tan cerca del extremo, del high, ¿qué tú crees que vaya a pasar? O sea, si tú te formaste tan cerca de acá, de este límite, lo más probablemente es que tú me estopes y no vengas a romper. O que me estopes y luego te des. Pero el punto es que es muy probable de que ya porque apareciste, spawneaste, saliste tan cerca del límite de que tú vayas a romper. Y eso me pasaba mucho, específicamente, y por eso pongo el ejemplo acá de Meta. Meta me hacía mucho eso, de que agarraba, si iba para el alza, me estopeaba y o no se daba o sí se daba, pero casi, casi nunca se daba, simplemente no se daba. Y era por eso, porque se formaba, aunque había alto porcentaje de single break y alto porcentaje de gap fill, me estopeaba por formarse tan cerca de ese high. Entonces, una de las cosas que quiero operar es un retroceso dentro de ese ORB del 10%, del 20% mínimo. O sea, yo voy a testear las dos, el 10%, el 20% paralelo al 80% y conjugantemente a, no sé, conjunto a el 80%. O sea, quiero probarlo todo así, como separado y junto. Pero es para evitar que me estope tanto. Porque
no, la data en meta especialmente pasaba demasiado. Y lo que haría es que si rompe al alza, ¿verdad? Ya yo no tomaría el trade, o sea, el trade se invalida. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando que solamente rompa un lado, ¿qué voy a hacer yo? Aunque tenga alto porcentaje de romper al otro lado, aunque tenga alto porcentaje de llenar el gap, si ya rompí un lado, yo no voy a esperar a que venga y rompa el otro lado. Yo tengo data en conflicto, o sea que el trade ya no sirve, no es válido, no funciona. Así que me mantengo fuera de él. Por lo menos así me ahorro la pérdida. No es que voy a esperar a que rompa el alza, después voy a esperar a mi retroceso de 20% y ahí me voy a entrar y digo con esto para acá. No, eso no funciona así, gente. Eso no funciona así. Entonces es más o menos lo que estaría viendo para backtestear. Déjame mostrarle el trade de meta para que vean que no es bulto de lo que estoy hablando aquí. Vámonos al 8 de septiembre. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo creo que yo lo tengo aquí guardado. Sí, míralo acá. Este fue el día. Mira qué triste. Mira, mira. Observa. Mira y observa. Te lo voy a poner. Indicador. 15 minutos. Y todo el de 30. Y fíjate. Mira. Lo hago play. Entro, me estopea. Y el precio eventualmente se da el trade. Deja que corra porque fue al final del día que me llenó el take profit. Pero mira, es de lo que estoy hablando, que también tú tienes que aprender a holdear el trade y poder aguantarte a que el precio simplemente se quede haciendo nada hasta el final del día y confiar en tu estrategia. Tenemos apuntando al 40% del gap fill, que en meta es altamente probable de que llene y toque ese nivel de retroceso del gap del 40% de la caja, que no lo ha tocado, es lo que estamos esperando. Pero fíjate, o sea, imagínate tú que no te hubieses topeado y tú estuvieras dentro de este trade. Imagínate tú aguantando esto así, grindeando. Fuap, 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 fuap. O sea, dime, esperando y son las 2 de la tarde y tú te entraste a las 9:45. Tú estarías muriendo dentro de este trade. Pero por eso es que me gusta más tradear CFDs y poner las órdenes límites. O poner alarma. Tú también vienes acá, te ponen la alarma aquí, que no está porque yo estoy en backtesting, pero te ponen la alarma cuando llegue el precio y tú te quedas tranquilamente esperando ahí con tu cuenta de opciones si tú quieres. Pero ya tú tienes que saber lo que estás haciendo si va a tradear opciones. El punto es que mira como si llena el take profit aquí al final del día, a las 15, a las 3:55. Es que viene y llega al take profit. O sea, horrible, la verdad. Pero de por sí te estopeaba arriba. Y me pasaba mucho en Meta, me pasaba mucho en Amazon, creo que me pasaba mucho. Y, y por eso quiero ver también esperar a esos retrocesos del 10 y el 20%. Y es lo que estaba hablando acá, ¿no? Que quiero probar los trades en backtesting. Los siguientes que voy a mostrar van a ser de solo el gaps, el imbalance de 80% de probabilidad, esperar un retracement en 10% y 20%, todo esto por separado y tal vez probablemente juntos, pero obviamente van a ser videos separados todos cada uno de ellos.